Vean cómo está el agua de transparente. Súper clarita. Así que encuentras por todo el parque. Por si te da hambre, si te da sed, también hay baños. Necesitas en todo. Fondo. Ánimo. Muy bien, mi amor. Qué guapa te ves. Eso. Muy bien. Adiós, mundo cruel. Es que el tiempo de televisión es rápido. No, ya, limpia. Sí. Y ya, con harta hambre. Harta. ¿A dónde nos venimos? A Xcaret. Al parque Xcaret, que tengo entendido es el parque acuático más grande de todo el mundo. Vénganse con nosotros a vivir esta aventura. Acá andamos. En mi caso es la primera vez que vengo, van a ser mis primeras impresiones. Carmen, creo que tú ya habías venido, ¿no? Ya, una sola vez, sí. ¿Y cómo se te hizo? Está muy bonito. Hay muchos animales, muchas actividades que puedes hacer y mucho espectáculo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí. Pues yo creo que el espectáculo, uno de los espectáculos más famosos, Mira, ahí está el mapa. es el de aquí. Miren, ahí alcanzamos a ver como las dimensiones del parque. Aquí se ve fácil. Ah, Ahí dice pues el tema de las regaderas, los baños, restaurantes. sí, de hecho hay unas líneas. ¿Hacia dónde? Ajá. Y ahí en el mapita decía línea blanca a tal lado, línea negra a tal lado. Entonces ya tú las vas siguiendo, dependiendo de qué actividad quieras hacer primero. Bueno, ¿a qué horas abren el parque, amor? ¿Tú sabes? 8:30. 8:30, ok. ¿Qué horas son ahorita? 9:30. 9:30. Buenos días. Buenos días. Amiga. Y miren cómo hay de gente ya. Y vamos a comprar los pases. Miren, aquí son las taquillas. Y les voy a mostrar algo de las tarifas. Ahí vienen. Para que le chequen el dato. Bueno, ya hicimos lo del check-in. Nos dieron nuestro brazalete. Y tema de costos. Si lo compras con anticipación te hacen un descuento y te viene saliendo por persona. Si es como el básico, 1,900. Si es el que ya te incluye buffet, que es el que vale la pena, te cuesta como 2,500. Ah, ok. Ajá. Y hay otros que todavía te incluyen más cosas. ¿Tú cuál recomiendas? El que te incluye el buffet, el que es Xcaret Plus. Va. Mira, está bailando. Ajá. Vean qué belleza de animalitos. Los Aquí en el colores. parque puedes tomarte tú tus fotos. Ajá. O en cada lugar así como icónico para la foto están unas cámaras. Ya. Es un son paquete esos que tú ojos. compras, Ajá. y te puedes tomar las 800,000 fotos que tú quieras. Ah, Yo la ok. primera vez que vine, pues entre mis primas y yo pagamos un solo paquete de fotos. Ajá. Y órale, que primero las tres, y luego de una por una, y no, otra vez, y te Montón puedes de tomar. fotos. Y Ajá, ya todas te las mandan a tu correo. Ah, genial. Ya al final, si tú quieres alguna empresa o demás, pues tiene costo extra. Ok. Pero te incluye, y hay muchísimos lugares para tomarte la foto. Muy bien. Entonces está padre. Qué bonita. Y ahí se pueden dar idea de todo lo que es el parque. Miren. Pues miren, así, aquí ya ingresamos. Así es. Ajá. Y aquí hay desayuno buffet, que vamos a llegar ok. aquí a desayunar. Ah, ok, vamos a desayunar de una vez aquí. Yo tengo un hermano que trabaja aquí en Xcaret. Es músico como yo, pero él ya. A otro nivel. De hecho, al rato lo vamos a ver en el show. Nos recomendó este lugar para desayunar, ¿verdad? Sí, Nos dijo que estaba este muy para rico. él era como el... Y ahí está el costo del buffet. Y este es el lugar. Pues ahorita vamos a ver qué tal. Quiero mostrarles algo que se me hizo muy particular. El piso tiene estas partes que son como corales. ¡Wow!
y estos son los sanitarios. Chequen, los mingitorios son una obra de arte, no inventes. Fíjense qué interesante. Aquí está este libro del arquitecto Miguel Quintana Pali, quien fue pues el que diseñó prácticamente este parque. Y aquí dice esta placa, la historia detrás de Xcaret, del mejor parque del mundo. ¿Qué tal? Ya desayunamos y muy rico, ¿verdad, Carmen? La verdad es que todo exquisito. Así que está, ¿cómo se llama el restaurante? Orquídea. Orquídea. Se los vamos a recomendar. Le mandamos un saludo a Norberto, que fue quien nos atendió. Excelente servicio, muy amable. Si vienen, búsquenlo a él, porque si no, la verdad, se la rifó. Vamos a los lockers, ¿sí, no? ¿Verdad? Sí. Miren, si se pierden o algo, están aquí los letreritos. Los letreros, como estos chicos de verde. Señorita, buenos días. Los lockers aquí derecho, ¿verdad? Sí, aquí al fondo, en el número 8, junto a la entrada al río subterráneo. Ah, y dice Xcaret Plus. Sí. Para que te limpien los pies. ¿Nunca te has hecho? Oh, no. Se siente bien a gusto. Mira. Sí, el cuatí. Sí. Se llama, ¿no? Estos siempre andan buscando comida, ¿eh? Así es. Siempre andan viendo quién les da. Mira. Que son los famosos voladores de Papantla. Que se suben ahí. Aquí ya les están pidiendo las fotos. Miren. Y aquí son los casilleros. Son como estos. Y pues te dan tu llave. Pues ahí ya puedes guardar tus cosas. Bueno, ya salimos de los lockers, ya guardamos nuestras cosas. También pequeñitos, pero pues te caben ahí como lo de una mochilita pequeña, ¿verdad? Pues dos apretadoras, ¿verdad? Bueno, pero ya los vieron ustedes, están pequeñitos. Miren, un dato curioso, esto se divide como por líneas y esta es la línea negra. Y tú siguiendo esta línea te manda un tipo de actividades, ¿verdad? Así es. A nosotros nos recomendaron, Norberto, siguiéramos la línea blanca, que ahorita es la menos saturada en este horario. También mi cuñado nos recomendó primero la línea blanca, porque dice, si no ya más tarde, pues allá ves que ya no son tan... Ah, ok, o sea, que son de mañana, ándale. Pues, mañaneras. Ajá. Dice, entonces así aprovechan ver todo ese tipo de animales. Entonces vamos a buscar la línea blanca. Nos venimos al ingreso otra vez para encontrar la línea blanca y aquí está. Esta es la línea negra que va hacia allá. Esta es la línea blanca. Entonces aquí está el ingreso y aquí comienza esta ruta. Que es donde está el aviario, mariposario, pueblo maya, cementerio, grutas. Miren, ahí aquí cómo corre el agua. Y creo que todo esto es natural, ¿eh? Todo esto son temas pues que bueno, los conservan lo más natural posible. Como que nos vamos metiendo al interior al inframundo, nos dicen. Ay, mira qué padre. Órale. Pueblo maya, cementerio. Ay, qué fresco. Aviario. Miren estos escurrimientos de agua. Es que está bien fresco aquí. Aquí está completamente húmedo. Se escurre el agua. Órale, ya entramos como que al inframundo. Ven qué padre. Ay, esto es como un laberinto, ¿no? ¿Dónde? Más, parece laberinto. Sí, pero bueno, hay que seguir aquí la línea. ¡Qué bonito! El agua. Vean cómo está el agua de transparente. Súper clarita. Qué recorrido tan... Vamos a ver cómo está la temperatura. Oh, está agradable. No está tan fría, está fresquecita, nada más. Vean estas raíces. Una naturaleza muy bonita, muy particular.
Imagínate, Carmen, lo que deben de pensar las personas extranjeras que llegan aquí, que Pues, jamás han visto algo parecido a esto. Sí. Sobre todo los que vienen de allá de lugares tan fríos como Europa O y así. desérticos, O que no tienen Canadá. como toda esta naturaleza. Simplemente de Estados Unidos, ¿no? Hemos llegado al pueblo maya. ¿Este es el pueblo maya? Es el pueblo maya. Ok. Aquí está. Y sí hace alusión como a eso, ¿no? Tienen unas como chocitas ahí. O, casas con palma en los techos. Pues ahí está, miren. Wow. A ver, aquí dice Ah, sí, cementerio. Puente El Paraíso. En varios lados hay puntos como este donde te venden algún snack. Veo que hay el cafecito y también te venden souvenirs. Así que encuentras por todo el parque. Por si te Ok. da hambre, si te da sed. Miren qué bonito. María Chimal. Aquí es donde nos dijo Benjamín que a varias personas que trabajaban aquí quedaban. Ah, sí, que aquí hay. Yo creo que sí, ¿no? Pues no sé Mira, si es sea que tiene aquí. sus nombres y fechas. Entonces sí, aquí los entiendo. Que de hecho Órale, hace qué no mucho, bonito. ¿verdad? Murió alguien y aquí. Sí, nos estaba platicando. Yo creo que aquí Yo, va mira. a ser amor. Desde Ajá. 1924, Y hace, pues 2005, apenas, mira. 2005, no tiene tanto. Pero todavía no estamos en febrero, ¿cómo hay que? 2005, estamos 2025. Pero... Ay, discúlpenlo. Ya le pero- afectó el calor. Ups, es que con el 5 me confundí. Sí. La Candelaria. Qué bonito. Wow. Fosas comunes. Lo más impactante de todo esto es que te das cuenta que sí está funcional, que no es nada más algo así de que pusieron como de decoración, bueno, que es parte de la decoración, pero realmente se utiliza, hay difuntos, estas tumbas. ¡Ay, wow! Algo maravilloso es que avanzas unos metros y te encuentras otra maravilla, otra sorpresa. O sea, no te vas a aburrir. Está esta tumba de Delfino y aquí está su perrito. Ah, ¿Qué tal? ¿Ya extrañas a tus hijas? ya. Las dejamos encargadas, bien cuidadas. Fíjense que en esta zona, no sé, los que no conozcan, toda esta zona, la mayor parte de la península de Yucatán es, pues, en su mayoría plana. Entonces es muy complicado ver cerros, así le llamamos nosotros, o montañas o elevaciones. Yo creo que en parte por eso ellos también hacían las pirámides, para poder tener una perspectiva diferente, hablando ya de su cosmovisión, que es algo más profundo. Pero esto me hizo acordarme esto que es una elevación. Vean esta perspectiva que tenemos. ¿Ya nos falta todavía? Wow. Es enorme el parque. Sí, aguas, no te vayas a caer aquí. Nos encontramos. ¡Wow! Vean qué maravilloso. Bueno, ahora sí ya encontramos el ingreso a la viario. Está, obviamente, chéquense cómo está. Son dos puertas y hasta que no se cierre una, se puede abrir la otra. Uy, les ponen su frutita para que la piquen. Mira. Sí, de hecho aquí andan sueltas. Y si te fijas hay una malla para que no se Ajá. vayan a salir. Wow, qué preciosidad de animales. Y aquí les dice, como en cada una de estas, los colores. Mira, ¿habrá el quetzal? ¿Quién Uy. sabe? Uy, si encontramos un quetzal, es como encontrarse, para mí, yo creo, un tesoro. Bien. Mira, está qué hermoso.
qué ¿Viste preciosura. qué bella está? Sí, no está. Si tienen oportunidad, vengan porque Y yo no creo vale que en mucho ningún la lugar pena. van a ver tanto animalito así de cerca. Mira, ahí tienen como los cuneros. Órale. Un montón de huevitos. Oh, para un chocomil. Así me lo daban de chiquita. Wow, mira, es una cascada desde allá Qué bonito. hasta allá. Qué bien lo tienen acomodado. Literal, estás como en la selva, pero Sí, mira. con sus andadores y todo. Ahí les tienen su comidita. Mira, aquí Fruta. también. Como que todo alrededor es una cascada. Sí. Vean lo que les dije. Qué ave tan preciosa. Mira. Un Estaba quetzal. comentando, amor, que si encontrábamos uno, Sí. era como encontrarse un Pero mira, él sí lo tiene una lotería. encerradito. Sí, no, es que estas aves son muy raras. Pues es el ave nacional de Guatemala. Hombre, quetzal, bosque de niebla, su hábitat. Ahí dice todo el Ajá. lugar donde viven. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador, estado de Chiapas. ¡Ay, qué hermoso! ¿Sí? ¿No será Felipe? Eso te iba a decir, Felipe. Es que conocemos uno que se llama Se Felipe. llama Felipe. Ah, pues tienen aquí muy digno todo su hábitat, ¿no? Sí. Qué bonita. Está bien grande. Wow. Ah, qué chiquitos. Muchas aves. Ay, mira. Ay, es un bebé. La verdad es que está bien bonito toda esta área. Y hasta allá al fondo puedes pasar a ver. Oh, oh. Se siente que sube y que baja. La verdad es que mis respetos para el arquitecto y para todo el personal de aquí de Xcaret. Genial, genial. Miren, aquí está lo que les decía para las fotos. Ah. Aunque tú no hayas comprado el paquete y ahorita grabas hacia allá. Escaneas aquí, te acomodas, te cuenta allá. Ah, Y te ok, toma la y ya te foto. toma la foto. Oh, wow, muy bien. Nosotros esta Genial. ocasión pues no pagamos el paquete, pero les digo que se pueden tomar las fotos que quieran. Mira, ese es un reflejo de voz. Hablan ahí y se escucha allá. Ah, qué chido. Unos huevos. Pelícano. Pero Pero qué está chido. enorme. O sea, mira desde allá. Miren amigos, qué interesante. Aquí que tenemos esta parte que es la cronología. Aquí se va dando a lo largo de los años, récord Guinness en el 2011, como el mayor número de guacamayas nacidas en la misma instalación. 1 millón de personas presenciaron en Xcaret, México, el espectáculo súper famoso. En 1990 la apertura del parque, no nada más el tema de la diversión y eso, sino que también la conservación. Más de 50 millones de visitantes felices de todo el mundo. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué belleza! Ve. ¡Wow! Un puma. Uy, qué animal tan espectacular. Llegamos aquí a la Ruta Verde y están estas que son las ruinas arqueológicas que tenemos en este punto. Miren qué bonitas. Yo preguntaba porque viéndolas a simple vista, dice uno, bueno, a lo mejor
no son como originales, pero me comentan que sí, puerto prehispánico colonial. Así que hace muchos años aquí estaba Carmen y Omar, y grabábamos de otra manera, yo creo que así en piedra, ¿no? Ándale. Pero Estamos vean pintando. qué maravilloso pensar que aquí hace, como les digo, muchos años, pues llevaban su vida rutinaria. Creo que sí te puedes subir, ¿no? ¿O no? Porque no vaya a ser que me pase como Pues mira, no tiene la letreros, chica que se pero subió lo y ideal es respetar y no. respetar Pues sí, exactamente. ya nos dijeron. Ah, de que hecho, mira, sí está el letrero nada más recomendación- que no se ve. ayúdanos a conservar, no se hasta. Ya nos regañaron. Vean qué maravilla. Muy bonito. Imagínate en aquellos tiempos, pues en el paisaje que ellos vivían, en el entorno, la pura vida que disfrutaban. Así es. Aquí y siguen disfrutando porque la cultura maya está súper viva. No se mueve. Acá están los amigos dinosaurios y acá están nuestros amigos humanos. Ah, mira, es que aquí puedes snorkelear. Mira, hay un pez y hay ahí. peces. ¿Hay peces? Sí, claro. Órale, qué padre. Chequen estas vistas maravillosas. Allá al fondo tenemos el mar y prácticamente se comunica esta parte. El agua dulce con el agua del mar. Vean qué maravilla. Vamos ingresando a esta zona que es la zona de playa. Vean qué bonita se ve. Sí. Pues vamos a buscar un lugarcito para darnos un chapuzón. La vez que vine, yo me subí a aquella como lancha. Ajá. A esa Y está bien negra padre porque te llevan en el mar Ajá. y va muy rápido y de repente te sumerge. Muy bonito este club de playa, ¿eh? Pues hay que Muy buscar. agradable. Vamos a ver si encontramos alguna. Porque si no, podemos tomar usar una estas? mesita de esas Ok. y la ponemos por ahí en una. Ah, va, me late. Aquí Carmen sigue con su alcoholismo que no lo puede evitar. Pero en eso tú gritas fondo, 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 fondo. Ah, de que no te la tomas toda de trago. ¿Cuánto que sí? No, me costó muy cara. No te la tomes. No te la tomes. Para 150 pesos. Ah, Y aparte, pues te quedas con el vaso. vale la Por el simple vaso, vale la pena, está muy bonito. Y bueno, aquí nos consiguieron un lugarcito. Aquí nos acomodamos en la sombra. Y vean qué maravilla. Pues vamos a echarnos un chapuzón. ¡Ánimo! Pues yo también me voy a acomodar para meterme un ratito. Vamos a ver qué tal está la agüita. Ay, sí está fresquita. Y a ver si agarramos. Bueno, si yo agarro un poquito color, tú ya más o menos estás con colorcito. Oh, sí está está bien fría. helada. Está fresca, no está bien helada, está fría. No, sí está. Poquito fría. La verdad es que está muy rica el agua, ¿eh? No está tan fría la agua. O sea, ya que te metes, ya te aclimatas. Y ahí viene Carmen. Vamos. Sí puedes, tú sí puedes. Sí se puede, sí se puede. ¡Ah! Muy bien, mi amor. Qué guapa te ves. Algo quieres, pero no sea dinero. Bueno, mire, esa es nuestra perspectiva. Eso. Sí está fría, la verdad. ¿Sí? No, mi amor, espérate tantito y te vas a aclimatar. Pero, pues a gusto. Porque ¿Sí, no? ahorita está haciendo como calorcito. Sí, 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 se disfruta. Oh, Dios. Miren, vean qué chido está aquí. Gracias, amor. Muy bien, adiós, mundo cruel. Aquí ya no piso, ¿eh? Ah, bueno, sí, con la pura puntita. Sí, está aquí De hecho, más. yo creo que ya por eso tiene esta separación, ¿no? De que de aquí ya están los tiburones. Por allá. ¡Ay! ¡Cálmate los tiburones! A ver, prueba esta agua, a ver cómo es. Siempre tengo que hacer la prueba del agua. Después de la cama va la del agua. Bueno, pero hasta ahorita no me ha dado nada así, tifoidea o cosas así. No. No me ha dado.
Salada sí está. Qué rico. La verdad que qué belleza. La de La mía. la que tenemos aquí, mira. Un poquito de Es que calor. no les queríamos decir, pero Omar está embarazada. Pensé que ibas a decir eso. Vamos por allá, vamos por allá. 3 meses de embarazo. Seguimos disfrutando de Xcaret. Vamos a ingresar al río. A ver, aquí es como va. Hola. ¿Qué? Hay que ir a pedir chucha. ¿Por qué no te mojaste primero? Pues porque Omar me obligó a hacer rápido. Es que el tiempo de televisión es rápido. Ay, tú eres el que la prueba, yo no. Está entre dulce y salada. Miren el recorrido tan bonito. A ver si se alcanza a apreciar. Está oscuro aquí, ahí va Carmen. Aquí voy. ¿Qué Sobreviviendo. te va pareciendo el recorrido? Ahí está muy a gusto. Relajante, ¿no? Así es. Sí, a El agua gusto. está frillita, Pues sí, es que estamos en el subterráneo. pero está a gusto. Así es. Que hay que primero ir por tu chaleco y ahí mismo, si traes alguna otra cosa, te dan una bolsita para que lo guardes. En el recorrido te vas encontrando estos letreritos que te dicen dónde vas y cuánto te falta del recorrido. Ahí está, miren. Y si te cansas o algo, pues ya te puedes salir por ahí. Muy bien, ¿cómo vas? Congelado. No, mira que vistas tan padres. Recomendación. Tráiganse zapatitos así. Ah, Para- ¿cómo les llamas tú a esos zapatos? Pues son zapatitos como de playa, no sé qué Ahí. nombre especial tengan. Díganos en los comentarios cómo le llaman ustedes a esos zapatitos. Cómo se refleja en la parte de arriba, miren. Las vistas que tenemos así, boca arriba. Y bueno, ahí está lo de las fotos. Ponen su código y ya. Ahí les lanza la foto. Pues la verdad es que está padrísimo todo esto. Se nota en los rostros como la impresión. Pues mira, de nosotros que somos nacionales nos emocionamos. Ahora las personas que vienen de otras latitudes, pues yo creo que para ellos es como mucho más impactante todo esto, ¿no? La verdad es que tenemos cosas maravillosas en nuestro país. Hay que valorarlas y hay que disfrutarlas, miren. Qué belleza. Bueno, señoras y señores, ya después de haber echado una nadadita, nos pasamos a los vestidores, a las regaderas. Hay una zona de regaderas. Nos echamos nuestro chapuzón, ya nos cambiamos y vamos a comer. Nos dijeron de un restaurante que hay aquí mismo que nos recomendaron mucho. Pues vamos a ver qué tal. ¿Ya lista? Ya bañada, limpia. Bueno, medio limpia, porque aquí está un baño así. No digas. No, ya, limpia. Sí. Y ya, con harta hambre. Harta. Mucha hambrita. Pues vamos a ¿qué restaurante, amor? ¿Cómo se llama? Veracruz, ¿no? Fue Es donde el que grabaste. Ah, estabas que sacando. estaban ahí. Ok, perfecto. Ya estamos en la entrada del restaurante y miren aquí las mantarrayas. Es buffet. De hecho, todos son buffet. Lo que yo sepa, no hay alguno a la carta, entonces vamos a aprovechar porque ya está haciendo mucha hambre. Después de haber nadado en el río, en el mar y todo, entonces
Vamos a ver qué tal. Hay muchos para que pregunten porque hay como de especialidades, entonces para que chequen y dependiendo de lo que se les antoje, vayan. Yummy. ¡Más aplausos! Gracias, Héctor. Demonstrate for us a combined routine with movements in research and highest level etiquette, known as the carousel or merry-go-round. Vean, señoras y señores, esta capilla preciosa que tenemos aquí. Qué precioso. Es única esta capilla. ¡Wow! ¡Qué precioso! Que no estoy exagerando, la verdad, cada cuarto es... Sí, yo estoy impresionado. Imagínense ellos. Sí, oye, si antes...